Quiero hablar un poquito de Marcos. Esta foto, ¿cómo es Dios, hermanos? Estábamos hablando yo con los hermanos en Tijuana porque estamos preparándonos para unos bautismos. Y yo, al momento que estaba hablando con el hermano Pancho, estaba dando información de cuántos se van a bautizar y todo, y estamos preparando. Y en eso me entra una foto a mi teléfono hablando de bautismos, y es la foto de mi papá. Que él estaba en Zacatecas de misionero en los años 1986. Él y mi madre, Dios les dio, tocó en su corazón de ir a llevar la palabra para México. Y en ese momento, hermanos, cuando yo estaba hablando con el hermano izquierdo de los bautismos, entró esta foto, y es mi papá bautizando a mi tía Carmen y mi tío Juan en un lado con el presbítero de Zacatecas. Y eso es lo que Dios nos ha mandado, hermanos, a ser misioneros. Amén. Él nos manda a prisiones, nos manda a orfanatorios. Ayer tuve el privilegio, hermanos, de ir a la prisión de Donovan, y estuve como con unos 30, 40 prisioneros que están haciendo vida, hermanos. No van a salir muchos de estos. Y entran allí, hermanos, y están haciendo una comunidad. Y gracias a Dios que tienen programas, hermanos, ellos allá adentro, porque ellos solo pueden ser la luz para afuera en la yarda a los demás prisioneros. Hay miles de prisioneros en esta prisión de Donovan, y ellos están en un grupito, y se está haciendo un grupito, hermanos, y se están alimentando de la palabra, están creciendo, están haciéndose firmes, y son gente, hermanos, como tú y yo, y la Biblia nos enseña que tenemos que ir de misioneros, hermanos. Y a mí Dios me tocó mi corazón también de ir a estas misiones, ir a prisiones, ir a orfanatorios, amén, hermanos. Y yo los invito, hermanos, para que también tengan en su corazón. No nomás tiene que ser la prisión, o acá puede ser en un parque, puede ser en un lugar, hermano, pero Dios nos ha llamado a ir a todo el mundo. Vamos al versículo Marcos, al capítulo 16, del 15 al 18, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beberán cosa mortífera no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Oremos, hermanos. Gracias, Altísimo Padre, Señor poderoso. Te damos gracias, Señor, por esta linda mañana, Padre, que nos tienes aquí, Señor. Gracias, Padre, que nos has dado el don, el regalo de ir a ser misioneros, Padre, al mundo, a ir a predicar el evangelio a toda criatura, Padre, bautizándolos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, esta mañana vamos a estudiar un poco de tu evangelio en Marcos, Padre. Gracias, Señor, por todas las parábolas, Padre. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Padre. Gracias, Señor, por esta escuela dominical. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te lo bendigo en el nombre del Padre y en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo quiero estudiar un poquito de Marcos. Yo, como les he dicho en el pasado, Marcos, yo cuando leía los evangelios, yo no entendía por qué se repetía Marcos, lo mismo que se decía en Mateo, lo que se decía en Lucas y Juan, sino que eso me pasa cuando no leía yo la Biblia mucho, nomás la miraba aquí poquito y todo, pero al estudiar un poco más la Biblia me di a entender que Mateo escribió el libro a su punto de vista. Soy yo siempre que platico de cómo hay gente en las prisiones que dice cómo empiezo a leer la Biblia o cómo lo hago, yo les digo, miren, es como una película que miramos. Dios es el director de la película, Jesús es el actor, Jesús es el actor, y el Espíritu Santo, hermanos, es el que ha escrito la palabra. Amén. Entonces, tenemos por decir, Mateo está en un lado con una cámara. Tú cuando miras una película no está nomás en un ángulo, sino la película está en diferentes ángulos, y está Marcos en otro ángulo, está Lucas de otro ángulo y Juan de otro ángulo. Así son los evangelios, hermanos. Amén. Los evangelios son a su punto de Marcos. Vamos a hablar un poquito ahora de Marcos. ¿Quién era Marcos? Marcos era un misionero, hombre de Dios. Amén. Se cree que Marcos era un muchacho que cuando muy joven, él miró cuando Jesús fue arrestado
antes de ser crucificado. Marcos también escribió, hermanos, las letras, primera y segunda epístola de Pedro, según los comentaristas que inspiró a Marcos a escribir. Pedro inspiró a Marcos a escribir este evangelio. Marcos también fue un misionero, hermanos, que iba junto con el apóstol Pablo, el primo Bernabé. Él iba de muy joven, así también otro misionero como Timoteo. Dios siempre ha usado misioneros, hermanos, desde el principio, y aquí también nos tiene a nosotros. Amén. A Marcos, él escribió a los romanos, se fue dedicado a los romanos, porque en aquellos tiempos estaba un espíritu de anticristo, Nerón. Nerón en ese entonces tenía a la iglesia muy asustada, la iglesia cristiana. Marcos, gracias a Dios, habla dirigido a la iglesia de los romanos. Amén. Marcos les escribía recordándole a los hermanos, hey, Cristo sufrió también. Cristo sufrió también antes de ser crucificado. No lo quería, no lo aceptaba a Jesús. Pero también les está diciendo que después de su triunfo, después de que sufrió y después de que resucitó, él ganó la victoria, el triunfo, salvando a todo el mundo por ti y por mí. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, para restaurar. Amén, hermanos. Amén. Aquí Marcos escribe a la iglesia romana y empieza en el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 2. Él no pierde tiempo y se va al grano, el hermano Marcos, empezando con profecías del último libro del Antiguo Testamento, que fue escrito en Isaías 40, versículo 3. Amén. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí Marcos está hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista en aquel entonces empezó a abrir camino para Jesús. Amén. Él empezó como mensajero de Jesús. Pero después de que Juan fue encarcelado, en el capítulo 1 de Marcos, nos enseña a Jesús diciendo, en versículo 14, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús empieza haciendo milagros en Marcos capítulo 1, echando demonios, sanando enfermos, empieza sanando leprosos. Amén. Y luego empieza en Marcos en una parábola. Amén. En esta parábola que me quiero enfocar esta mañana, habla del sembrador. Amén. Y los discípulos, cuando Jesús se sentó en el mar, porque dicen las escrituras que Jesús se fue, la gente lo rodeó ahí junto al mar. Yo a veces me pregunto, pero ¿cómo lo escuchaba tanta gente a Jesús cuando él predicaba? ¿Cómo es que lo escuchaban? No había micrófonos en aquel entonces, ¿ok? Sino que oí un pastor que él dijo que en aquellos tiempos los pescadores, cuando pescaban, se oía cuando ellos hablaban pescando, se oían de lejos en el mar. Dicen las escrituras que Jesús se sentó en la barca para que lo escuchara la gente. Amén. Cuando tú te sientas como los pescadores, se sientan, la voz se escucha más recio, y es así como él habló a la multitud. Amén. Entonces, los discípulos, después de que Jesús les dice esta parábola, ¿qué no entienden esta parábola? ¿Me entienden? Si no entienden esta parábola que les estoy explicando, ¿cómo van a entender todas las parábolas? Amén. Aquí Jesús se lee aquí las parábolas en el capítulo 4, del versículo 1 al 9. Es la parábola, hermanos, del sembrador. Pero ¿qué significa una parábola? Una parábola, cuando Jesús le enseñaba, significa la enseñanza espiritual del verdadero reino de Dios. Él te está dando una analogía de cómo es para entrar al reino de Dios por una parábola. Si Jesús estuviera aquí en estos tiempos, él hablara cosas de aquí, de Tijuana, de San Diego. Pero en aquel entonces, en Jerusalén, Jesús hablaba a los campesinos,
miraba lo que estaba pasando en aquel entonces, a los sembradores, a los que sembraban cosechas. Amén. Y nos dice aquí en Marcos 4, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y los enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Ok? Dice: y al sembrar, aconteció que en aquella parte cayó junto al camino, y le vinieron las aves del cielo y se la comieron. ¿Ok? El sembrador primero tiró semilla en la calle. Amén. Ahorita vamos a explicar lo que Jesús está tratando de interpretar a esto. Amén. 2. Otra parte cayó en pedregales. Allá en Jerusalén se dice que hay muchas piedras donde quiera. Si tú vas a Jerusalén, yo no me ha tocado ir, mis padres sí han ido, pero Dios, primeramente Dios, yo quiero ir, y ahora sí que sé un poquito más las escrituras, ahora sí quiero darme a conocer en Jerusalén cómo son las cosas allá y todo, y se dice que hay muchas piedras, y por eso Jesús puso aquí pedregales, donde no tenía mucha tierra, tiró el sembrador la semilla, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Amén. 3. Otra parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos, oíd. Oídos para oír, oiga. Amén. Yo, hermanos, cuando estaba aquí en la casa sembrando un pedacito de zacate, yo quise para los perritos poner un zacatito allí y todo. Y hermanos, se tiene que preparar la tierra. Era una tierra muy dura, es una tierra muy dura ahí en la casa. Y se tiene que escarbar poquito, se tiene que preparar, se tiene que cultivar. Amén, hermanos. Y eso es lo que hice. Amén. Y cultivé la tierra poquito, luego le eché semilla. Amén. Y para que los pájaros no se comieran la semilla, puse un top soil, lo puse arriba para que lo tapara. Yo no sabía exactamente que eso se tenía que hacer, sino que un amigo que es jardinero, él me empezó a ayudar también. Y me dijo: puedes ponerle paja también, puedes poner un soil para que no se coma los pajaritos la semilla. Y así es lo que Jesús nos está diciendo en las escrituras, hermanos. Amén. En los sembradores, ¿quiénes son los sembradores? El que siembra la palabra. Amén. Yo cuando fui a la prisión aquí en Tijuana, yo le dije: gracias a Dios, hermanos, que aquí hay sembradores. Hay un grupo que se llama Silo, con los pastores que yo voy, y ellos van allí a sembrar, hermanos, la semilla. Van llevando la semilla. Y mi papá, a él le gusta llevar San Juanes. Cuando andamos en Zacatecas, él tiene sus San Juanes en el carrito, y pasa un muchacho y para traerle un San Juan. Órale, esas son semillas, hermanos, que se están dando. Amén. La semilla es la palabra de Dios, hermano, como les digo. Pero ¿qué ocupa la semilla? La semilla ocupa sol, que es nuestro Dios. Ocupa agua. Si no tiene el sol, si no tiene el agua, la semilla se va a secar. Amén. Cualquiera, que dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua viva para vida eterna. Amén. Eso es muy bonito, que tenemos el agua viviente de nuestro Señor Jesucristo. Las aves, hermanos, ¿ok? Aquí las aves son ilustrados como demonios, como pájaros. Satanás quiere robarte tu semilla que es sembrada en tu corazón. El diablo quiere mantenerte ciego para que no veas la verdad. Pero dice Pablo: yo era ciego, pero ahora veo. Amén. También una vez me puse a arreglar un zacate de una persona, y se le murió el zacate, hermanos. Entonces dije yo: pues ¿qué hay que hacer para arreglar este zacate? Bueno, lo primero es que hay que arreglar los sprinklers, la agua.
Amén. Porque si se está secando, ese zacate se está muriendo, ¿me entiendes? Hay que revivirlo. Y así somos en veces muchos nosotros cristianos, que nos secamos. Estamos verdes, nacimos con la semilla, estamos bien verdes y todo, nos cortamos zacate para estarnos bien con Dios. Pero hay veces en la vida, hermanos, que distracciones que vienen y que nos morimos como un zacate. Amén. Lo que hice yo, hay que regar los sprinkles, hay que darles agua, hay que revivir este zacate, darle vida. Una tierra buena, hermanos. Hay que prepararnos con una tierra buena, hay que mantenerla verde con agua, fertilizante, hay que echarle fertilizante, hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que prepararnos. Amén. So, aquí dice Marcos en el capítulo 10, versículo 10, perdón, capítulo 4, dice así: cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y aquí Jesús les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Ellos no entendieron. ¿Cómo pues entendéis todas las parábolas? Amén. Jesús nos explica en parábolas, hermanos, para entender el reino de Dios, que es algo muy bonito. Analogías. Amén. Y aquí el Señor Jesucristo les está explicando la parábola. Y gracias a Dios, por medio de preguntándoles, porque nosotros podemos ser como los discípulos que en veces no entendemos. Hay veces que yo me pongo a leer las escrituras y hay partes que no entiendo, en veces. Pero si me meto otra vez y empiezo otra vez, el Espíritu Santo te enseña, porque en el Nuevo Testamento ellos se iban al Antiguo Testamento. Amén. Y aquí Jesús les está explicando y dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos topado con gente que tú hablas algo de Jesús y te ignoran, no quieren saber nada de Jesús? Amén. Esa semilla tú se la estás queriendo dar a personas, ¿me entiendes? Pero hay gente que no la recibe. Yo acá hace unos días hice una tattoo a un hijo de una amiga, y dije yo: ¿cómo le puedo hablar de Jesús a ella? ¿Cómo puedo empezar una conversación? Es lo que trato de hacer en mi trabajo, tratar de llevar la palabra, cómo empezar la semilla. Tengo ahí en mi oficina unos libritos para que miren, que les puedo regalar un libro, que les puedo regalar una Biblia. Tengo Nuevos Testamentos allí, los pongo de adrede, hermanos, para que ellos miren, y trate de Dios trabajar conmigo a través de mi trabajo, para poner la semilla. Y gracias a Dios, hermanos, esta muchacha, le han pasado cosas terribles. Se le murió su esposo, tiene una niña de 16 años que anda bien mal en las calles, ¿me entiendes? Y poco a poquito empecé a trabajar con ella y empezamos a platicar, y gracias a Dios sembré una semilla, hermanos, allí. Gracias a Dios va a venir a la iglesia, va a venir a consagrarse aquí, pero así es, hermanos, las semillas. Hay gente que no la acepta, pero los que la aceptan, hermanos, hay que regar la semilla como un zacate, hay que mantenerla. Amén. Esa es la primera semilla que Jesús nos está explicando. Entonces dice así en los siguientes versículos: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación
o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. Ahí, hermanos, a mí me ha topado eso también. A mí me ha pasado eso también, que en veces ando muy animado en veces y pasan unos problemas espirituales porque el enemigo va a venir a atacar, hermanos, a la iglesia. El enemigo ataca más en la iglesia que afuera, porque afuera ya los tiene con él, como dice el Pastor Miles, ya están caminando con diablos. Hoy no se preocupa, Satanás va a querer atacar la iglesia, y cuando hay problemas hay gente que se desanima. No, al contrario, hay que orar más, hermanos, hay que ayunar, hay que leer la Biblia. Si no lees la Biblia, no te vas a enfocar en Jesús. Tienes que estar conectado, hermano. Amén. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Muchas veces, hermanos, el dinero, el materialismo puede engañarnos, puede distraernos el dinero. Hay veces que queremos trabajar y dinero, y mira, es como una balanza. Pones más lo material y a Dios lo bajas. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que te balancees. Sí, Dios es abundante y nos da riquezas, pero la Biblia dice que hay que no tener amor al dinero, hermanos. Hay que también tener el amor fuerte a Dios. Amén. Dios te va a dar la sabiduría. Ahorita nosotros estamos orando por el rancho de mi papá allá en México, que Dios haga una bendición. Amén. No podemos nomás nosotros, no, Dios, ¿tú qué quieres? Ayúdanos, Padre. Tenemos que orar más por tantas manos, Dios mío, estas tierras, estos negocios, estas riquezas, Padre, que tú nos las has dado por algo, tú sabes, Padre. Pero tenemos que orar, hermanos, para que se hagan las cosas más bien, a conforme Él quiere. Pero la última semilla, hermanos, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, esos somos nosotros, hermanos, los que estamos aquí esta mañana. Amén. Tempranito, con fruto, hermanos. Aquí no hay excusas de que, ay, estoy cansado, no quiero ir tan temprano, ay, los niños, no, es mucho trabajo. No, esas son excusas que el enemigo te va a tirar, hermanos. Amén. Pero miren, aquí estamos, gracias a Dios, y dando fruto, hermanos. Estamos aquí conectados en la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesús nos enseña en Marcos versículo 9, dice, no todos reaccionan igual a la palabra de Dios. Algunas personas responden con entusiasmo y una cosecha abundante al 100 por uno. Amén. Es lo que se está refiriendo aquí al 100 por uno. Yo quería saber un poquito más porque es que Jesús habla del 60 y el 100 por uno. ¿Qué significa? ¿Qué está tratando de Jesús de enseñarme aquí? Y dice aquí al 100 por uno. Algunas personas responden con entusiasmo y una cosecha abundante. Amén. Mientras otras responden de manera moderada. 60 por uno. Esto lo busqué en Google nomás para saber entender poquito. O solo ligeramente 30 por uno. Amén. Por eso es que Jesús está dando allí estos ejemplos. La respuesta de la palabra de Dios depende del tipo de terreno, el corazón de la persona. Amén. El terreno prestativo de una persona refleja su actitud y disposición a recibir la palabra de Dios. Hay una variedad de respuestas a la palabra de Dios. La parábola enfatiza que no todos los que le escuchan la palabra de Dios la reciben de la misma manera. Algunas personas pueden ser distraídas y no permiten que la semilla florezca, mientras que otras pueden ser más receptivas y producir una cosecha más abundante. Fíjate lo que nos enseña Google. Amén. Si no entiendes algo, hay estudios, gracias a Dios ahorita por tecnología, que podemos aprender de otras palabras. Yo no tuve el privilegio de ir a una escuela bíblica como mis padres, pero lo que estoy haciendo ahora es estudiando, hermanos. Me meto a aplicaciones que me enseñen, que me entrenen a preparar más mi corazón, que la semilla siga floreciendo, echándole agua. Amén, hermanos. En resumen, la palabra del sembrador ilustra cómo la palabra de Dios tiene un impacto diferente a cada persona, dependiendo de la disposición y actitudes de su corazón. Amén.
¿Quieres tener una buena semilla en tu tierra? ¿Quieres vivir en el reino de Dios? ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres renovar, reprogramar de manera como piensas? ¿Quieres una transformación espiritual? ¿Deseas más a Cristo en tu corazón? ¿Tener paz? Hay que mantener la semilla. Cristo murió por nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día. Ya está pagado, Él pagó el precio, hermanos, para que fuéramos salvos. En Marcos 8, 34 al 38 nos dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuántos no se nos hace pesados, hermanos, tomar esa cruz? Amén. Esa cruz que Jesús llevó, hermanos, al ser crucificado, Él sufrió, hermanos, en la cruz del Calvario, cargando esa cruz. No fue algo ligero, hermanos. Muchas veces la gente no lo toma en serio, ¿me entiendes? Pero Él murió por todo el mundo, hermanos. Y Él quiere que carguemos nuestra cruz también, hermanos. También Él quiere que sigámoslo a Él como Él quiere que caminemos como Él. Ayer yo les estaba diciendo en esta prisión a ellos, es mejor vivir con Cristo, hermanos. Sin Cristo vas a estar depresionado, vas a estar estresado. Sin Cristo vas a estar asustado, con miedo. Amén. El diablo nomás viene para robar, matar y destruir, pero dice Dios, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Y estos muchachos, hermanos, están allí echándole agua a su semilla. Están haciendo su parte ellos, haciendo este programa, Prison Fellowship. Es un programa que tiene 50 años. Y ayer estaba con el pastor Ángel y la pastora Doris allí enseñando. Me voy a comprometer 2 veces al mes para ir aquí a Darwin, aquí está cerquitas. Y gracias a Dios, hermanos, también es otro grupito que Dios me está enseñando, que Dios me está poniendo en mi camino a ir a llevar semillas. A llevar semillas a estos muchachos, a ayudarlos, decir, hay esperanza, ten a Jesús en tu vida y todo va a caminar bien. Todo va a caminar bien. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén, hermanos. Hay que no avergonzarnos, hermanos. Hay que no tener vergüenza de la palabra de Dios. Hay que en estos tiempos ser más agresivos con la palabra de Dios. Hay que estar más metidos en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y con eso termino mi estudio, hermanos. Si pueden ponerse de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta linda mañana que nos ha dado. Padre Santo, Señor Todopoderoso, omnipotente, Creador del universo, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana, Padre, que nos enseñas las escrituras del Evangelio, Marcos. Gracias, Señor, porque nosotros no nos avergonzamos de tu palabra, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos das la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, Señor, a llevar las semillas, Señor, al perdido, Padre. Gracias, Señor, Padre, porque nos usas. Úsanos, Padre. Úsanos, Padre. Tú serás el alfarero, Padre. Móndanos, Señor, como tú quieres que seamos, Padre, para tu reino, Padre. Porque tú vienes pronto, Jesús, por una iglesia, y no queremos ser una iglesia dormida, Señor, sino queremos ser una iglesia despertada, Padre, para tu reino, Señor, llevando almas para ti, Señor, ayudando a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros alrededores, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por morir en la cruz por nosotros. Gracias por resucitar al tercer día, Padre. Y esta mañana te damos gracias por mis hermanos y mis hermanas, Padre. Esta mañana, Padre, que aquí estamos, Señor, delante de ti, Señor, firmes, Padre, firmes para tu reino, Señor Jesucristo, porque para ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios me lo bendiga. I know, I saw you. I was like, why do you keep looking there? I'm like,
But to you, I just see that you get that at once. Every single religion. I understand. Yeah. How you doing?